Nuevamente estamos juntos, como lo hacemos cada semana, para estudiar una nueva porción del Pentateuco, lo que en hebreo denominamos para allá. Dice, ¿qué quiere decir para allá? Para allá en hebreo significa porción. ¿eh? Porción semanal del Pentateuco es lo que estudiamos cada semana. Hoy vamos a estudiar una nueva porción muy interesante, muy interesante y muy importante para sacar enseñanzas para nuestra vida. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos, le damos las gracias por estar allí, como lo hacen semanalmente. Muy buenos días a todos, como decimos siempre, es una bendición, es un privilegio. Para nosotros es una alegría poder estar junto a ustedes un sábado más, un día de reposo más, este día que comenzó ayer a la caída del sol. Y con otra porción, como bien decía Horacio, esta porción del Pentateuco, que además nos desafía no solamente a estudiar la porción de la Torá, de los primeros 5 libros, sino que siempre estamos relacionando la Torá con los profetas y con el Nuevo Testamento. Eso nos da una visión mucho más amplia y mucho más rica. Y esta semana, como cada semana, hay un montón de enseñanzas, de temas diversos, de temas variados que podemos encontrar. Bien, vamos entonces al nombre, nombre, lecturas, introducción, todo lo que nos tiene acostumbrado a hacer Ada cada semana. Bien, es la porción semanal número 22, lleva por nombre en hebreo Vayaquel, que significa y Moisés reunió, o si usted mira ahí el capítulo 35:1, dice Moisés convocó a toda la congregación. De allí el nombre, Moisés reunió, Moisés convocó. Las lecturas que hemos estado estudiando durante toda la semana abarcan de Éxodo capítulo 35, versículo 1 al 38:20. De la porción de los profetas tenemos Primera de Reyes 7, del 13 al 26, y de los versículos 40 al 50. Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, aquí están relatados justamente la construcción del templo. Estamos en el libro de Éxodo estudiando el tabernáculo, las instrucciones que Dios le dio. Dijimos, Dios no solamente le da la Torá, no solamente le da las leyes, sino que también le muestra a Moisés el diseño del tabernáculo y le encarga a Moisés la construcción del tabernáculo. Aquí en Primera de Reyes vamos a encontrar ya no al tabernáculo, sino la construcción del primer templo de Jerusalén, llevado adelante por Salomón. Un relato muy similar donde el pueblo colabora, donde el pueblo trabaja y donde el pueblo trae ofrendas. Del Nuevo Testamento analizamos o estudiamos el libro del apóstol Juan, San Juan, no la carta, sino San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. Y por último, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 12. ¿Qué temas abarca esta porción? Pues vamos a ver que comienza esta porción hablando nuevamente del día de reposo, la ofrenda para el tabernáculo, la construcción en sí del tabernáculo, los artesanos son designados, las distintas partes o los distintos mobiliarios del tabernáculo y su construcción, la hechura de las vestiduras sacerdotales, la obra del tabernáculo totalmente terminada, Moisés que erige el tabernáculo y por último la gloria de Dios llena el tabernáculo. Entonces vamos a ver que en esta porción Moisés se dirige a toda la nación. Por eso comienza diciendo, él reunió, él convocó a toda la congregación, convocó a todo el pueblo. Y les da el privilegio de edificar el tabernáculo. Esta gran obra la realizaron con mucha prontitud, se esforzaron mucho por hacerla
y les llevó aproximadamente 5 meses desde que comenzaron hasta que terminaron. Vemos que en la Torá aparece con frecuencia los diversos aspectos de la construcción del tabernáculo y la mención del papel que la nación desempeñó en su edificación. Esto nos muestra el amor de Dios por su pueblo, por Israel, y su consideración por las obras de su pueblo para servirlo. Como decimos siempre, Dios ve toda obra de nuestras manos que hacemos en el servicio a Él. La Torá culmina con la narración de la construcción del tabernáculo, hablando de los objetos que representan la esencia de la enseñanza que nos imparte este tabernáculo, este santuario, este lugar de adoración, este lugar donde habitaba la presencia de Dios. Todo el pueblo de Israel no fue fiel al encargo de Dios. Por lo tanto, no siempre el pueblo fue fiel y obedeció a Dios. Entonces, cuando el pueblo desobedecía, la presencia de Dios se retiraba del templo, el cual quedaba como un edificio vacío, desprovisto de su santidad interior. Cada vez que esto sucedía, la destrucción del pueblo y el exilio, como también la destrucción de ese edificio, de ese templo, daba como consecuencia o se producía como consecuencia de esa desobediencia. Muy bien, vamos entonces a empezar con el capítulo 35. 35. Entonces, antes de empezar con el del versículo 1 al 3, Ada nos va a hacer una breve introducción y después vamos, prepárese, marque ya del versículo 1 hasta el versículo 3. Márquese ahí, 1 al 3. Van a ser los 3 primeros versículos que vamos a estudiar, vamos a analizar. Entonces, Ada nos hace una pequeña introducción. Bien, si ustedes recuerdan, hemos visto en la semana anterior que Moisés había descendido del monte Sinaí con las segundas tablas de la Torá, que representaban el perdón de Dios y el amor de Dios hacia el pueblo, ¿no? O sea, la semana pasada vimos el pecado del becerro de oro, vimos cuando Dios le entrega a Moisés las primeras tablas de la ley y como producto del pecado de idolatría de Israel, Moisés rompe esas primeras tablas y entonces Dios le dice luego que vuelva a subir y Dios le vuelve a dar allí, escritas por su dedo, las tablas conteniendo los 10 mandamientos. Y si prestamos atención a ese episodio del becerro de oro, Éxodo 32:1 comienza diciendo: el pueblo vio que Moisés se había demorado en descender de la montaña, y el pueblo se congregó, de ahí la palabra Vayaquel, el pueblo se congregó alrededor de Aarón. Eso pasó en el episodio del becerro. Ahora fijémonos cómo comienza la porción de esta semana. Dice el capítulo 35, versículo 1, Moisés congregó, Moisés Vayaquel, a toda la asamblea de los hijos de Israel. Entonces, cuando Moisés baja con estas segundas tablas, Moisés comienza una tarea de reinaugurar al pueblo. No nos olvidemos que el pueblo había pecado, que ese pecado trajo como consecuencia la muerte de muchos de ellos. Entonces, Moisés dirige la atención del pueblo a 2 grandes centros comunitarios que existen en el plan de Dios. Uno, un espacio, y otro, un espacio de tiempo. Es decir, uno, un espacio físico, y el otro, un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo, como decimos siempre, es el Shabbat, ese día apartado para estar en la presencia de Dios.
y el espacio físico era el espacio del tabernáculo, que posteriormente, como vimos también en la porción de esta semana, se convierte en el templo que Salomón va a levantar, y posteriormente ese templo va a devenir en los diferentes lugares de reunión donde la congregación de Dios se encuentra. En la comunidad de fe se valora al individuo, pero no se respalda el individualismo. Y esto es muy importante. Dios reconoce al individuo. ¿Se acuerdan? Hablábamos la semana pasada cuando Dios manda contar al pueblo. Dios considera tanto al ser humano que no acepta que se cuente a las personas como una cosa o como un objeto. Lo que Dios hace o lo que Dios manda es a que se cuenten objetos. Entonces, para Dios es muy importante que este Shabbat, que este tiempo y que este lugar esté disponible para todos. Por eso decimos, Dios considera al individuo, pero descarta el individualismo, porque decíamos que para Dios es muy importante esta visión siempre de comunidad. Dios siempre va a hablar de congregación, de comunidad, de estar juntos. Obviamente, el Shabbat está disponible para todos. Es, de alguna manera, obligatorio para todos, pero también es disfrutado por todos. No nos olvidemos que es ese tiempo, esa cita en donde nos encontramos con el Señor. Obviamente al Shabbat también lo celebramos como comunidad. Primero en nuestra congregación, que es nuestra propia familia de sangre, es lo que hacemos el viernes a la noche con la cena familiar, pero luego también celebramos el Shabbat en la congregación de Yahweh Dios, que es su propia familia de la fe. Necesitamos a la comunidad porque Dios nos hizo seres sociales. Al colocar a la comunidad en el centro de la vida religiosa y darle un hogar en el espacio y en el tiempo, es decir, el lugar de reunión y el espacio de tiempo apartado, el Shabbat, Moisés estaba demostrando el poder positivo de la comunidad, tal como el episodio del becerro de oro. Que mostró lo contrario. Exactamente. Así como el pueblo unido, puesto de acuerdo, Moisés no bajaban, vieron a Aarón, Aarón necesitamos algo a que adorar, algo a que rendirle culto, algo que podamos ver. Entonces allí hubo una comunidad, hubo un acuerdo, pero obviamente para algo negativo. Por otro lado, vamos a ver este poder de unidad que tiene una tarea común, como es la construcción del tabernáculo. Entonces, luego que Dios los perdona y otorga las segundas tablas, ya el pueblo estaba en condición de construir el tabernáculo. Moisés transmitió este mandato a todo el pueblo reunido, es decir, hombres, mujeres, niños, las 12 tribus, los gentiles que habían salido con ellos de Egipto porque habían creído en el Dios de Israel, porque todos debían de una u otra manera contribuir para el tabernáculo o participar en la edificación. Entonces Moisés les da un detalle de todas las tareas que iban a ser necesarias para construir el tabernáculo. En la vida de los seres humanos, todo trabajo posee valor en la medida que guarda un propósito tanto sagrado como secular. Y si no mantenemos este equilibrio entre lo secular y el servicio a Dios, la tarea se vuelve sin sentido, se vuelve trivial. Es esencial que todo trabajo que hagamos para servir a Dios, como también el trabajo secular, lo realicemos con responsabilidad, con integridad y con santidad. Bien, vamos entonces, ustedes tienen marcadito ahí, tienen marcadito versículos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y ahí está la palabra, como decía de recién, Vayaquel. Y Moisés Vayaquel a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Noten esto, las cosas que ha mandado que sean hechas. 2 puntos. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo para Yahweh.
Día de reposo para quién. Muy interesante. Día de reposo para quién. Para Yahweh. Entonces, acá ya usted está notando, día de reposo para Yahweh, pero después lo va a encontrar a Jesús en el Nuevo Testamento diciendo que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entonces ahí tenemos un doble destinatario del día de reposo que vamos a ver enseguida. Y habla de que él quisiera cualquier trabajo. Y el 3, el versículo 3, usted lo tiene ahí, dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Así que acá estos 3 versículos, Ada me decía hace 10 minutos atrás, o 15, hemos hablado tanto de este tema que tal vez no tenga sentido profundizarlo nuevamente, porque hemos hablado, es más, creo que tenemos hasta un libro escrito, un material escrito, un cuadernillo. Y la semana pasada también hablamos del Shabbat, porque acordate que cuando se estaban construyendo los distintos elementos, hay una porción de la semana pasada que habla específicamente del Shabbat, diciéndole, aunque estemos construyendo el tabernáculo, no deben trabajar el día de reposo. Entonces, acá en el versículo 2 se reitera la ordenanza de Shabbat. Para aquellos, ya lo dijimos la semana pasada, la anterior, y tantas veces reitera lo mismo que parece que abundara, pero mi abuelita decía: lo que abunda no daña. Así que Dios inventó eso, no mi abuelita. Por eso repite vez tras vez. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento explicado por Pablo. Dice: les voy a repetir otra vez, y les voy a repetir otra vez, y les voy a repetir otra vez. Es un principio bíblico, repetir las cosas hasta que se entiendan. Y no solamente se entiendan, sino hasta que se comiencen a practicar. Entonces, acá estamos hablando de lo más importante que existió físicamente en el pueblo de Israel, el templo. Este es el anticipo del templo. Es un templo visto en el cielo por Moisés, replicado en el tabernáculo movible del desierto, y que termina siendo el templo construido por el rey Salomón. Estamos hablando de eso, lo que para todo hijo de Israel es el centro de su fe, hasta el día de hoy, que están esperando construir el tercer templo, o reconstruir los templos anteriores, o construir el tercero. Entonces, acá lo que está diciendo, lo más importante, el lugar de reunión, 3 veces subirá todo israelita a Jerusalén, al templo, y el templo con sacrificios a la mañana, a la tarde, todos los días, más el resto de los sacrificios, las ofrendas, el lugar central de una fe, de la fe de los hijos de Israel. Dios está diciendo: a pesar de la importancia de esto, de este tabernáculo, el día de reposo hay que respetarlo. Hay que respetarlo. A pesar de la importancia de las tareas, hay que respetar el mandamiento del día de reposo. Es muy interesante porque no nos damos cuenta de que el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos es guardar el día de reposo. El cuarto de los 10, guardar, acuérdate, encima ni siquiera guardar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Vieron? Acuérdate. Muy bien. ¿Para qué? Acuérdate para guardarlo, obviamente. Entonces, además de ser una actitud de obediencia a su palabra, es un ensayo de fiesta que ha de venir, un ensayo de lo que ha de venir. El séptimo día, el séptimo milenio, 6 días, y después viene el día del Señor, el séptimo milenio, el gobierno milenial de Yahshua. Es un ensayo. Entonces, no importa si entendés que Dios te está hablando a tu corazón y tu corazón está dispuesto a obedecer los 10 mandamientos, no 9, no 8, no 7, los 10, la instrucción de Dios. No te preocupes porque te digan judaizante. No te preocupes. Porque te van a decir judaizante. ¿Vos guardás el día de reposo?
vos sos un judaizante. Entonces, es muy interesante y muy importante que, aunque los demás piensen, porque de esto voy a hablar un segundo, a ver, unos minutos, aunque los demás piensen, aunque los demás digan que por guardar los mandamientos de Dios sos un judaizante, lo que tenemos que pensar, los creyentes en Jesucristo, lo que hemos retornado a la casa del Padre, como lo hizo el Hijo Pródigo, hemos retornado a la casa del Padre para guardar las normas con las que se vive en la casa del Padre. Entonces, aunque los demás digan o piensen lo que sea, vos pensás en tu corazón si hoy hay una disposición de tu corazón de guardar los mandamientos de Dios. En general, todos. Todos. Este también. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de aunque los demás piensen y digan y critiquen? Porque la Biblia nos enseña en ese sentido que nadie tiene derecho a juzgarnos por no comer, por ejemplo, lo que Dios prohíbe en su palabra, ni por guardar las fiestas de Yahweh Dios de Levítico 23, ni por guardar el comienzo del mes bíblico, ni por guardar el séptimo día como día de reposo. Nadie tiene derecho a juzgarnos, lo dice Colosenses 2, 16 y 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí está mencionado que nadie te juzgue por guardar el día de reposo. ¿Vieron cómo lo aplican al revés? ¿Lo aplican al revés? No, nadie te juzgue. Nadie te juzgue. Nadie te juzgue por guardar el día de reposo. Yo sé, porque yo me he criado en la iglesia, tengo 69 años dentro de la iglesia, que la aplicación que se le ha dado es la inversa. Y es nadie te juzgue por no guardar. Por no guardar las fiestas, por no guardar el día de reposo. No, acá está diciendo que nadie te juzgue por guardarlo. Por guardarlo. Guardarlo porque es obediencia a Dios. Todos sus mandamientos, guardarlos. Y acá está diciendo que nadie te juzgue por guardar los mandamientos. Esa es la verdadera hermenéutica de estos dos versículos. Y vemos que esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia de Colosas, que era una iglesia compuesta mayoritariamente por creyentes gentiles. O sea que no es judaizante lo que ellos estaban haciendo. Le está hablando a creyentes gentiles, mayoritariamente. Estos miembros de la congregación habían creído en Jesucristo y habían comenzado a guardar los mandamientos de Dios porque entendieron que Jesucristo es la Torá hecha carne. Pero el resto de los colosenses, que vivían ahí en Colosas, en la ciudad, amigos de estos antes de convertirse, amigos del mundo, amigos de antes de la conversión, y tal vez algunos otros creyentes también, tal como sucede en la actualidad, los habían comenzado a juzgar, a tratar de judaizados. Entonces el apóstol les dice que nadie tiene derecho a juzgarlos por obedecer la palabra de Dios. Y es la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy. ¿Alguien tiene derecho a juzgarte por obedecer la palabra de Dios? ¿Alguien tiene derecho a juzgarnos por obedecer la palabra de Dios? Sin embargo, es moneda corriente. Todos los días nos juzgan, propios y extraños y propios, por obedecer la palabra de Dios. Pero acá lo que está diciendo Pablo a los colosenses, nadie tiene derecho a juzgarte por obedecer la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, hay mucho. Hay Mateo 5 del 17 al 20, anote Mateo 5 del 17 al 20. Lo va a encontrar a Jesús escuchando a los doctores de la ley que enseñaban la Torá de su Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? A ver, anote la cita. Lucas, capítulo 2, versículos 46 y 47. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo cuando se les perdió a María y José? Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
estaba estudiando la Torá de su padre. ¿Cómo? Y sí, estaba haciendo eso. Porque Jesús no estaba dispuesto a pecar. Por 1 Juan 3:4 dice que pecado es infracción de la Torá. Jesús no fue sin pecado, por eso pudo salvarnos. También Jesús reconoció que la obediencia a la palabra de Dios es parte de lo que conduce a la vida eterna. Porque si no obedeces la palabra de Dios, aquel día el Señor te va a decir: no te conozco, hombres sin ley, hombres sin Torá, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 19, 16, 17. Entonces, es interesante la ubicación del cuarto mandamiento. Está entre los 3 primeros que se refieren a la relación con Dios y los 6 últimos que se refieren a la relación con los hombres. Por lo tanto, yo les decía hace un rato que después les iba a explicar de cómo el día de reposo, el Shabbat, fue hecho para Dios y para el hombre. Para Dios y para el hombre. O sea, nuestra relación con Dios y como hombres. A ver, para adorar a Dios, ¿ven? Para adorar a Dios y para bendecir al hombre. Para adorar a Dios y para bendecir al hombre. Marcos 2, 27 y 28. Jesús le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí lo tienen. La relación con el hombre por causa del hombre y la relación con Dios para adorar al Señor del día de reposo. Entonces, es muy interesante que Él se proclamó a sí mismo como el Señor del día de reposo, el dueño del día de reposo. Y si usted dice: bueno, pero después Él lo abolió. No lo abolió nunca, Él lo guardó siempre, siempre. De tal manera lo guardó siempre que cuando estaba el apóstol Juan, el preso en la isla de Patmos, tuvo una visión y un dictado de lo que se llama el quinto evangelio, el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué le llamamos el quinto, el Evangelio de Jesucristo? Porque se lo dictó Jesucristo resucitado al apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿En qué circunstancia se lo dictó? ¿En qué circunstancia? Si usted mira el primer capítulo de ese quinto Evangelio de Apocalipsis, Apocalipsis 1:10, lo va a encontrar al apóstol Juan empezando ese quinto Evangelio diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, etc. ¿Qué día estaba en el Espíritu? ¿Qué día se le apareció Jesucristo resucitado y le dictó el quinto Evangelio a Juan en la isla de Patmos? El Shabbat. ¿Fue un Shabbat? Yo estaba en el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El Señor dijo: yo soy el Señor del día de reposo, soy Señor del Shabbat. Entonces estaba en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Estaba en el Espíritu, un Shabbat. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Entonces nos queda absolutamente con certidumbre, con certeza, de que Jesús guardó el Shabbat. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiere decir que cada Shabbat Jesús lo guardaba y entraba en la sinagoga porque tenía la costumbre de guardar el Shabbat. Entonces es muy interesante este tema, ¿no? Y aún los seguidores de Jesús, si Jesús hubiera enseñado otra cosa, sus seguidores no habrían guardado el Shabbat. Pero cuando Jesús había sido sepultado, en Lucas capítulo 23, del 54 al 56, habla de que las mujeres vueltas, en el 56, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
Por supuesto que este día de reposo es un Shabbat alto, porque alguno por ahí tenemos a alguien que esté mirando el video y es un erudito, un estudioso de las Escrituras, y dice ahí, ustedes se están equivocando, no se está refiriendo al séptimo día, se está refiriendo al primer día de los panes sin levadura. Es cierto, se está refiriendo al primer día de los panes sin levadura. No obstante, vemos en las discípulas de Jesús el guardar el día de reposo. Cualquiera de las fiestas de Levítico 23. Entonces, lo último que les digo con relación a esto. El apóstol Pablo, en su exhortación a los Gálatas, una gran epístola usada en contra muchas veces, en su exhortación a los Gálatas en contra de volver a la esclavitud, les dice que ahora que conocen la Torá que enseñaba Jesús, no se vuelvan a los dioses paganos a los que servían antes guardando sus festividades. No le está diciendo no se vuelvan a obedecer a Dios guardando las fiestas de Dios. No, le está diciendo a los Gálatas, gentiles, no se vuelvan a los dioses que adoraban antes. No vuelvan a guardar las fiestas que guardaban antes. ¿Cuáles? Los días de los santos, eso, de los ídolos, los meses, los tiempos, los años, cuando estaban esclavizados por el mundo y por los ídolos. En nuestro caso, ¿qué sería? No se vuelvan al carnaval, no se vuelvan a guardar el Halloween, no se vuelvan a guardar el Día de los Muertos, la Pascua romana, la Navidad romana, la Pachamama, etc. Se trata de una exhortación hecha a los gentiles que estaban regresando nuevamente a sus celebraciones paganas. Gentiles que no habían cortado con esas celebraciones paganas. De eso habla Gálatas. Por eso les dice en Gálatas 4, del 8 al 10, dice, ciertamente en otro tiempo, ¿ven? En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, a los ídolos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Ven? En otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los ídolos. Y ahora que habéis sido conocidos por Dios, os queréis volver a esos rudimentos con los que hay que cortar definitivamente para guardar los mandamientos de Dios. Hay que cortar con las fiestas paganas y guardar las fiestas que establece Dios en sus mandamientos, Levítico 23. Es muy fácil, lo que está diciendo Pablo acá es muy fácil de entender. Por eso, y lo que hacen es cortar, y cortan el versículo 10 solito, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pero está hablando de la anterior vida, de las fiestas paganas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por nosotros. Muy bien. Entonces, la última cosa que vamos a decir, el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat. Shabbat en hebreo no quiere decir sábado. No. Shabbat no quiere decir sábado. No. Quiere decir día de reposo apartado y consagrado a Dios. Y no fue producto de los 10 mandamientos. Antes de los 10 mandamientos, cuando recién habían salido de Egipto, en el sexto día juntaban maná doble para no trabajar el séptimo. Y no había 10 mandamientos. En Edén, cuando Dios hizo a Adán y Eva, hizo toda la creación, y después de hacer a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, Dios separó, santificó, guardó y bendijo el séptimo día. Es muy interesante eso. El versículo 3, como para terminar con este parrafito, dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Encender fuego, si tomamos el original hebreo de la palabra, puede involucrar dos cosas. Una es encender fuego físico, encender una llama,
prender, diríamos nosotros, prender fuego, en nuestro castellano pobre argentino, prender fuego, encender fuego, prender una llama. Puede decir eso, o puede querer decir el fuego de la lengua. ¿Cuánto fuego hay en el poder de la lengua? Puede querer representar el fuego del enojo, esto es muy importante, porque hay Biblia que afirma lo que les estoy diciendo, en relación al fuego del enojo. Entonces, Ada nos va a explicar un poquito este tema, ¿no? Del fuego, o queréis que diga algunas palabras más y ya pasamos. ¿Sí? Bueno. Cerralo vos. ¿Por qué? Porque la importancia de estas dos cosas, porque acá tenemos mezclado en una para allá el Shabbat y el tabernáculo. Entonces, estos dos elementos bíblicos, el tabernáculo y el Shabbat, el templo y el día de reposo, son esenciales en toda la Biblia, hasta en el Apocalipsis. Busque día de reposo en el Apocalipsis y después me va a contar, o búsquelo en el libro profético de Isaías. Ponga ahí en su concordancia, en su celular, en su computadora, en Isaías, el día de reposo. Día de reposo. Lo llama deleite para nuestra alma. Sí, pero dice que en el milenio de día de reposo, en día de reposo, y en el milenio lo vamos a tener que guardar y ahora no queremos. Que vamos a aprender a hacer lo que nunca quisimos hacer. Y es raro eso, ¿no? Entonces, así como la relación del tabernáculo y el Shabbat están relacionados entre sí, tienen que ver con lo que decía Ada. La palabra Vayahel, que es comunidad, es reunir, es comunidad, es congregación, es congregar. Entonces, nuestra primera congregación como sacerdote de Dios es nuestra propia familia. Ya empezamos a pensar para el día de hoy y para el análisis sucesivo, cómo yo aplico las enseñanzas del tabernáculo y el Shabbat, las dos cosas, a mi primera congregación, que es mi propia familia. Y segundo, cómo aplico las enseñanzas del tabernáculo y del Shabbat a la familia de Dios, la familia de la fe, la congregación de los santos. Entonces, si entendemos que todo esto debe comenzar en nuestro hogar, siendo la familia el modelo primario del tabernáculo físico, como dijo Ada, el tabernáculo físico tangible y el tabernáculo de tiempo dedicado a Dios, el Shabbat y el tabernáculo debería ser algo que comienza como una experiencia en nuestras propias familias, en nuestros hogares, en nuestra familia. Y está diseñado, si usted lo analiza, miren, habría que escribir un libro, 2 o 3, o una enciclopedia solamente refiriéndonos al tabernáculo y al Shabbat. Les propongo que hagan el estudio, hagan el esfuerzo, hagan un estudio profundo sobre el tabernáculo y el Shabbat. Y se va a dar cuenta que están ambos diseñados para ponerse en práctica en la familia. En primer lugar, en nuestra familia de sangre, y en segundo lugar en nuestra familia de fe. Pero están diseñados principalmente y primordialmente para ponerse en práctica en nuestra familia de sangre, con nuestra esposa y con nuestros hijos, en nuestros hogares. Yo les decía que se refería a encender fuego, no encender fuego físico, no encender fuego de vanagloria, de enojo. Y de enojo, de vanidad, de orgullo. ¿Por qué decía de vanidad, de orgullo? Porque muchos que guardan el Shabbat se creen que ya están justificados por el Shabbat, ¿no? Por guardar el Shabbat. Y la verdad, eso es un engaño. Los que tal cosa piensen están equivocados. Nadie va a ser salvo por guardar el Shabbat. La salvación
es por Jesucristo y no por legalismos. Ujú. Jesucristo dio su vida, derramó su sangre para redimirnos. La salvación es por Él, por gracia. Por Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su resurrección, nosotros vamos a ser resucitados y ningún legalismo nos da la salvación ni anula la obra de Jesucristo. No hay legalismo, no hay Shabbat, no hay comida kosher, no hay nada que pueda reemplazar lo que es la gracia de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quieren algún versículo por lo que estoy diciendo? Romanos 14, 5 y 6. Romanos 14, 5 y 6. Léalo, léalo. Y ahí se va a dar cuenta que no hay redención en guardar el Shabbat. No hay redención en el templo. No hay redención en ninguna otra cosa, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Solamente Yahshua el Mesías. En su obra redentora, en la cruz del Calvario. La salvación es por gracia, no por obras, y es por la obra de Jesucristo. Esto tiene que quedar claro. No estamos hablando de obras para ganar la salvación. No, estamos hablando de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, por la obra de Jesucristo, pero para, Efesios lo dice, para buenas obras preparadas por Dios de antemano, y las están preparadas, están escritas en su palabra. Eso quiere decir que están preparadas. Pero no se olviden, de ninguna manera estamos invalidando la obra de Cristo y pensando que la salvación viene por obras o de ninguna naturaleza. ¿Querés explicar la parte del enojo, que es interesante? Sí, bueno, la Biblia, ¿no? La palabra del Señor nos habla mucho con respecto a no enojarnos. Efesios 4, 26 y 27 nos dice: airaos, pero no pequéis. Sin embargo, nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Entonces, básicamente entendemos, ¿no? O sea, Dios no quiere que nos enojemos nunca, en realidad. O si nos aireamos o nos enojamos por algo, no dejemos que caiga el sol y quedemos con ese resentimiento, con esa amargura, con ese enojo. Pero hay un día especial que es el día del Shabbat. ¿Y por qué? Y esto tal vez las mujeres lo puedan entender un poquito mejor, ¿no? Porque Dios no quiere que nos enojemos nunca, pero ¿por qué hay cierta propensión a veces a enojarnos cuando está por comenzar el día de reposo? Justamente porque en medio de las corridas para los preparativos de Shabbat, que estamos todos corriendo, los que están trabajando apurándose para terminar de trabajar, los que están preparando la comida, terminando y poniendo la mesa y dejando todo preparado para esta cita con Dios, ¿no? Entonces, justamente el estar en esta urgencia, en esta corrida, en querer que todo esté perfecto, que todo salga bien, que nada se nos pase, hace que muchas veces sea ese el momento apto para que surja el enojo, especialmente si aquellos que nos rodean no responden a nuestras expectativas. Cuando decimos a los chicos, vístanse, prepárense, y ellos no se apuran, no hacen las cosas de la manera que nosotros queremos, hay como una cierta tendencia por ahí a enojarnos, nosotros con los que nos rodea. Entonces, el Shabbat es un momento cuando la gente está en su casa y no en el trabajo. Es un momento en que las familias se reúnen bajo el mismo techo durante un largo periodo de tiempo. Es decir, es la familia compartiendo 24 horas, ya sea con la familia de sangre o ya sea también, ¿no?, con la familia de la fe. Entonces, muchas veces estar compartiendo tanto tiempo juntos a veces da lugar a ciertos enojos, a ciertos desacuerdos, por lo cual debemos esforzarnos y tener cuidado y mantener la calma cuando nos dirigimos unos a otros, justamente para no generar, no encender fuego extraño, ese fuego del enojo en nuestro interior.
Entonces, tanto en el Shabbat como el resto de la semana, siempre tenemos que tomar conciencia de cuáles son esas situaciones que tienden a enojarnos, ¿no? Porque si identificamos qué cosas nos enojan, entonces podemos trabajar mucho mejor para estar preparados, ¿no? Y que el enojo no nos sorprenda. Esto nos va a ayudar a mejorar las relaciones en nuestro hogar, con la familia de la fe y fundamentalmente honrar el Shabbat y enfrentar nuevos desafíos. Siempre Dios quiere nuestro crecimiento espiritual y una manera de controlar el enojo es una manera de morir a nuestra carne para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Por lo tanto, piense si hace sentido, a ver si le resulta razonable el texto. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ven? Ahí comenzó el Shabbat. Miren qué interesante ver este versículo como referido a no empieces el día del Señor enojado. No empieces el día del Señor, el día semanal, apartado, santificado, bendecido, consagrado a Dios. Una cita especial con Dios. Tan especial, no lo empieces enojado. No se ponga el sol. No empieces el Shabbat enojado. Ahora nos va a explicar del versículo 4 al 9. 4 al 9 es muy interesante porque hay un versículo 5 que Ada lo tiene remarcado en la escritura, que dice, yo le voy a leer lo que ella marcó. A ver, todo generoso de corazón la traerá a Yahweh, oro, plata, bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ella marcó, pero usted lo tiene ahí enfrente de su vista, del 4 al 9, porque está hablando de las ofrendas. Toda ofrenda, el versículo 5 habla de ofrenda. Todo donativo, toda ofrenda para el tabernáculo. Bien, del 4 al 9, ahí va Ada con la explicación. Bien, entonces vemos que acá principalmente Dios nos está refiriendo al valor monetario de lo que cada persona iba a donar, sino a que cada persona expresara su deseo, ¿no?, de colaborar, de formar parte, de decir, esta es la visión de Dios, este es el plan de Dios, entonces yo lo voy a honrar con lo que Él me ha dado primero. Acá dice, todo generoso de corazón lo traerá a Yahweh. Entonces es muy interesante, todo generoso de corazón. Nos está hablando de que estas ofrendas no debían ser una contribución impuesta, sino que ellos debían contribuir de manera voluntaria, de buena voluntad. Dios no ha hecho pesado nuestro yugo. Salmo 110.3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es lo que Dios anhela. Anhela siempre que nuestras ofrendas y nuestra voluntad de participar sea por decisión. Aún nuestra propia vida ofrendada a Dios. Totalmente. Nuestro propio cuerpo, nuestro sentido, tiempo, nuestro tiempo, nuestra vida. Todo. No hablamos solamente de lo material, ¿bien? Y obviamente, 2 Corintios 9.7, este texto es muy citado y muy conocido, nos habla de que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y lo habrán escuchado muchas veces, pero es una realidad. Nunca nos detuvimos a pensar de dónde el apóstol Pablo sacó ese versículo. ¿De dónde sacó esa frase? El versículo no había en esa época, pero sí la frase. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿De dónde lo sacó? De la construcción del tabernáculo y de la construcción posterior del templo. Lo sacó del Antiguo Testamento. ¿Cómo se da? Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh. ¿A qué? A la ofrenda. Generoso de corazón. Bien. Bueno, y vemos ahí algo que cuando empieza el listado, ¿no?, de los donativos, vemos que Moisés le pide al pueblo que empieza, digamos, de orden, de más importante a menos importante, o de más valioso
a menos valioso, porque les dice que donen oro, plata y cobre. Obviamente el más valioso y precioso de los metales era el oro, en segundo lugar la plata y el más abundante y menos valioso era el cobre. Pero cada uno de estos tres metales se utilizó para fines totalmente distintos en la construcción del tabernáculo. De hecho, cada metal dependía de los otros metales para cumplir su propósito. Por ejemplo, sabemos que el oro se utilizó, entre otras cosas, ¿no?, para construir el arca del testimonio, donde se guardaba la Torá. Pero a su vez el arca necesitaba un patio alrededor que la protegía. Y para construir ese patio se necesitaba plata. ¿Se acuerdan que las basas eran de plata? Y también se necesitaba el cobre para basas y capiteles de cada columna. Entonces, el hecho de que una persona haga su parte casi siempre depende de que otras personas también hagan la suya. Fíjense, vuelve a hablar de la importancia de la comunidad, vuelve a hablarnos de que tengamos conciencia de que cada uno debe tener la oportunidad de hacer su parte. Si no lo hacemos, los demás no van a poder hacer su parte. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, probablemente los demás no hagan lo que ellos pueden hacer. A veces dudamos si realmente tenemos lo que se necesita para marcar una diferencia y cuestionamos aún más esto si comparamos nuestros talentos y recursos con otras personas que sí se están destacando y sí están sobresaliendo en algún área. Pero esto es una parte de la historia, porque en cada proyecto que se termina siempre hay muchas personas involucradas. Obviamente, probablemente va a haber personas más visibles, otras menos visibles, y eso no solamente aconteció con el tabernáculo, eso nos pasa hoy en día, ¿no? Porque va a haber personas que van a estar al frente del proyecto o van a estar siendo el centro del proyecto. Puede ser, sin embargo, que uno tuvo la visión del proyecto, en este caso Moisés, pero después hay todo un grupo de personas que trabajaron en los detalles. Otra vez, aquel que cuando se desanimaban les daba ánimo para que continuaran y no se quedaran por el camino, o otros que recibieron la delegación de distintas tareas. La conclusión es que todas estas personas han hecho que un proyecto tenga éxito. Todos dependían de que alguien más hiciera su parte. O si no, no habría lugar para su contribución. Al igual que en los días del tabernáculo, tenemos obligación de contribuir de acuerdo a nuestra capacidad. Ya sea que Dios nos haya dado oro, plata, cobre o cualquiera de los otros materiales requeridos. Estamos obligados a dar lo que podamos, sin importar cuál sea el metal que tengamos. Si es dinero, si es tiempo, ayuda, nos debemos alegrar, no solo porque estamos dando en la medida exacta en que Dios nos pide que demos, sino que estamos siendo de alguna manera ejemplo para permitir que otros puedan dar también. Vamos a los versículos 10 al 19. 10 al 19. Y ahí les vamos a leer un versículo. Usted lea del día al 19, ya lo leyó porque vienen estudiando esta porción desde el domingo pasado. Pero bueno, nosotros acá le vamos a leer uno. A ver, el versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Lo repito, todo sabio de corazón, todo sabio de corazón de entre vosotros. Esto es un mensaje para la iglesia hoy, es un mensaje, todo esto son mensajes para la iglesia hoy. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Y me recuerdo una de las parashás de la semana anterior o la anterior que hablábamos de la sabiduría de corazón. No tiene nada que ver con la sabiduría solamente intelectual. Dijimos que sabio de corazón era todo aquel que temía a Dios y por ese temor a Dios se esforzaba en hacer las cosas tal cual Dios las mandaba.
Pero estos eran unos sabios de corazón bárbaro, porque venían de ser esclavos en Egipto, pisando ladrillo, juntando paja y barro y haciendo ladrillos para construir para las construcciones de los egipcios. Entonces no sé dónde aprendieron a manejar el oro, la plata, el cobre, las telas preciosas, los cueros preciosos, las tinturas para teñir, la madera de acacia. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Necesitamos entender esto. Bien, toda persona que colaboró, toda persona que participó, se transformó en un sabio de corazón al llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y entonces recibió esos dones para la edificación del tabernáculo o luego, más adelante, el tiempo. Técnicamente y teológicamente se llama dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Entonces, se llenaron del Espíritu Santo de Dios y recibieron dones del Espíritu. Exacto. Porque lo tenemos así en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está sacado del Antiguo, así que usted, si entiende los 5 primeros libros, va a entender el Nuevo Testamento. Los dones del Espíritu. Entonces, y decíamos, ¿no?, que los egipcios no tenían ninguna de estas capacidades. Los israelitas. Los israelitas en Egipto. Los israelitas en Egipto no tenían ninguno de estos dones ni talentos para la orfebrería, ni para la construcción, ni para crear demasiadas cosas, ¿no? Pero vemos que muchos israelitas se ofrecieron como voluntarios en toda cosa que hubiera que ser realizada, teniendo confianza en que Dios los ayudaría a hacer su voluntad de manera correcta. Qué bueno. Y había 2 clases de donantes, no lo vuelvo a repetir, aquellos que donaban cosas materiales y aquellos que donaban sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus trabajos. Bien, bien. Entonces, ese versículo 10 es clave, ¿no? Es clave. Entonces, 35:10. La verdad que de acá está tomado, evidentemente, 1 Pedro 4, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, donde habla de los dones del Espíritu. Y si usted mira 1 Pedro 4:10, le va a decir, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted lea 1 Pedro 4, del 10, a ver hasta dónde, 10 y 11. 10 y 11. 1 Pedro 4, 10 y 11. Es un tremendo texto. Nos hace tener conciencia. ¿Qué significa don entonces? La palabra don. La palabra don significa, según el diccionario, un presente, gracia, regalo, dádiva, obsequio. Por eso podemos afirmar que los dones son regalos de Dios a cada uno de los creyentes. ¿Estos regalos en qué consisten? En capacidades espirituales especiales que tienen propósitos bien definidos y los encontramos enumerados en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Qué bárbaro, ¿no? Que es un regalo, porque hablamos dones del Espíritu. Es un regalo del Espíritu Santo para el bien y el provecho de los otros miembros de la iglesia. Lo decía al principio. Cada uno necesita el trabajo del otro. Uno no puede hacer todos los trabajos. Además, el Espíritu Santo es tan sabio, Dios, Yahweh Dios, su Espíritu, Yahweh Dios que da su Espíritu, es tan sabio que no le da todos los dones a todos. Él los reparte como quiera. Los reparte. Y la verdad es que sabiduría la de Dios, los reparte. Pero yo soy pastor, tengo el don de pastor, maestro, evangelista, el don de sanidad, de música, de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación, dones de sanidad. No, el Espíritu Santo es sabio, reparte en el cuerpo los dones. No hay ninguno que tenga todos los dones. Los reparte. Y nos dice, ¿para qué son? Para la edificación del tabernáculo. Los dones son para la edificación, hasta el día de hoy. En tu iglesia, los dones son para edificación del tabernáculo. ¿Quieren verlo?
Primera Corintios 14, 12. 14. Primera Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El templo vivo, la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificación. No eran para lucirme porque yo soy artesano en piedras preciosas. Yo voy a hacer el efod. No. Pero yo soy artesano en oro. Voy a hacer el arca de la alianza, el propiciatorio, los querubines, la menorá. No. No son para lucirte. Son para edificación de la iglesia, del templo santo. Es muy interesante eso, los dones, y aún los dones de Efesios 4:11, donde en los versículos siguientes le va a decir para qué son dados por Jesucristo. Entonces, es lo que decía Ada, cada miembro les da una función específica, una función en particular. ¿Quiere ver dónde? 1 Corintios 12, del 29 al 31. Entonces, todo creyente ha recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y ha recibido dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Si ignoramos acerca de los dones espirituales, implícitamente estamos ignorando el plan de Dios para su iglesia y el propósito que Dios tiene, el propósito de Él de usar a cada uno de nosotros como sus herramientas para edificación del templo, la iglesia, el templo vivo. Es muy interesante, no podemos ignorar acerca de los dones espirituales. La palabra nos dice en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y debemos entender, porque ahora empezamos a funcionar, imagínense esos constructores del tabernáculo o constructores del templo, si tuvieran rivalidad unos con otros. Qué buen momento para ponerle una piedra para que se tropiecen, un tablón para que se tropiece y se caiga aquel que es mi adversario dentro del grupo de trabajadores. Aquel con quien compito. Claro, ahí está, competencia. No es competencia, es cooperación. Esto lo tenemos que entender siempre. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Que la base del funcionamiento correcto de los dones espirituales es el amor entre los hermanos, y es más, y aún hacia aquellos que no han entrado al reino de Dios. Porque 1 Corintios 13:2, tan hablado, tan leído, tan escuchado, que habla sobre el amor, dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. En el reino de Dios, hoy hablaba al principio, decía, Dios rescata la individualidad, pero condena o rechaza el individualismo. ¿Por qué? Porque el individualismo lleva al ser humano a aislarse, a creerse superior, a creerse mejor. Sin embargo, repito y lo voy a repetir siempre, el reino de Dios no es competencia, es cooperación. Bien. Entonces dijimos que lo primero que debemos procurar en nuestra función dentro del cuerpo es el amor. 1 Corintios 14:1, fíjense, vuelve a hablar de dones y de amor. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Habla de la combinación, dones y amor. Primero entonces, ¿qué debemos procurar? Primero, el amor. Y luego, los dones. Los dones espirituales. Primero el amor, después los dones espirituales. No al revés. No al revés. ¿Usted conoce a alguien que lo hizo al revés? A lo mejor usted alguna vez se tentó a hacerlo al revés. Destiéntese, porque lo primero es el amor y después los dones espirituales. Y lo debemos procurar a ambos, procurar el amor y procurar después
los dones espirituales. Qué interesante que podemos Del 20 al saltar un 21. poquito. ¿No? ¿Del 20 al 21? Del 20 al 21. Sí. Del 20 al sí. 29. O del 20, perdón, del 20 al 29, que habla específicamente de cuando el pueblo trae la ofrenda. El 20 dice, estamos en Éxodo 35, 20. Salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Lo que yo quiero notar acá, porque hemos recibido unas cuantas consultas a lo largo del tiempo y últimamente también, en relación al ministerio de las mujeres, porque siempre hay legalistas que están poniendo limitaciones a los hijos de Dios, limitaciones. Entonces andan tratando de que uno, como director de la facultad bíblica, avale sus ideas, sus limitaciones. Y no lo vamos a hacer, porque acá en el versículo 22 dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron sus ofrendas. Hombres como mujeres, muy, muy interesantes. Entonces, no le vamos a poner ningún tipo de limitación al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se la puso. Y vuelve a mencionar, discúlpame, a las mujeres en el 26, dice, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. No me diga que ejercieron un ministerio las mujeres. Totalmente. Y ejercieron un ministerio. Totalmente. Y no me diga que también Dios, por el Espíritu Santo, puso en su corazón sabiduría. Totalmente. Su corazón las impulsó a servir y Dios puso por su espíritu sabiduría y ellas hilaban. Hacían su ministerio, la que a ellas les tocaba. Había uno allá que estaba trabajando con oro, otro con plata, otro con la madera de acacia, otro qué sé yo, con las cortinas. Bueno, acá con las cortinas las mujeres, ¿no? Sí, el 25 lo vuelve, dice también, además, otra vez dice, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Epa, bueno, esto es para pensarlo, Mucho trabajo. Piénselo. Bueno, Ada, ¿por dónde querés seguir? Bien, quiero ahí hablar un poquito de arte, de un aporte que la semana pasada hemos recibido de una hermana de una de las congregaciones que es artista, ella es artista plástica o en realidad es artista y crea cosas muy, muy interesantes. ¿Cómo se llama? Se llama Karin. Bien, Karin dice nos hizo un aporte, porque estuvimos hablando de esto también la semana pasada, y ella nos mencionó que arte, nos aclaró, ella como egresada de la universidad en arte, y nos dice, arte no es solo belleza, arte es la representación o manifestación estética o simbólica por la cual se plasma o se interpreta un concepto, una idea, un sentimiento o una emoción, mediante recursos plásticos, es decir, a través de dibujar, o a través de sonido, aquel que, por ejemplo, compone una pieza musical, a través del habla, por ejemplo, de la manera de una poesía, de un poema, o también el arte se expresa a través del cuerpo, en forma de danza, etcétera, etcétera. Entonces abarca la danza, los poemas, canciones, imágenes, cuadros, esculturas, en fin, todo eso es arte, es lo que puede expresar. Por lo tanto, ella dice, creo que el Espíritu Santo nos da la posibilidad de hacer visible o audible, de poner en hechos estéticos todo lo que Él nos enseña. Aún, ¿no? Podemos a través del arte expresar, manifestar todo lo que Dios nos fue enseñando en su palabra, todo lo que Él nos fue revelando a través de su palabra. Esto tendría que ver con mostrar su palabra, es decir, mostrar a Yahshua en lo que hacemos como arte.
ella menciona específicamente como ejemplo el candelabro, ¿no? ¿Cuánto significado hay en esa pieza de arte? Solamente si tomamos el candelabro, uno de los elementos del tabernáculo, ¿cuánto significado? Recuerden, hablamos de la luz, hablamos de que fue preparada a martillo, figura de Yahshua en todo su esplendor. ¿Cuánta sabiduría, ciencia e inteligencia necesitamos o es necesaria para realizar un hecho artístico para su gloria? Y déjame que yo agregue a esto, hay uno de mis pintores favoritos de arte del Renacimiento, que es Caravaggio. Y si ustedes ven los cuadros de Caravaggio, este artista plástico retrató o expresó a través del arte y de sus pinturas un montón de hechos bíblicos muy impresionantes. Por ejemplo, hay un cuadro muy famoso que es cuando Jesús llama a Mateo. Él hizo un cuadro magistral de eso. Entonces, qué interesante, ¿no? Que justamente en esta etapa del Renacimiento, que se hablaba de un renacer espiritual y un renacer en las artes, el Espíritu Santo sopló y capacitó a personas para poder, a través del arte, expresar la palabra de Dios y expresar a Yahshua. Qué bueno, qué bueno. Interesante, ¿no? Capítulo 36. Vamos al capítulo 36, porque ahí nos va a arrancar con Bezaleel y Aholiab. Exacto. 36. Ay, recién estamos en el 36. Entonces, ya estamos terminando con el tiempo. Ay, Dios. Entonces... Vuelve a hablar de Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Yahweh. Tiene que ver la sabiduría de corazón con una inclinación a la obediencia, al temor de Dios y a la obediencia. Y la obediencia está expresada en que todos ellos pusieron manos a la obra sin demora. Exacto. Inmediatamente. Inmediatamente que fueron convocados ponen manos a la obra. Así como se les mandó, y esa es la otra. De manera inmediata pusieron manos a la obra, así como se les mandó. Es muy interesante porque ahí sucede algo especial. En el versículo 4. ¿Qué dice? Vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Ajá, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y algo increíble, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que a la gente hay que pedirle, hay que pedirle, hay que pedirle. Bueno, acá dice que era tanto lo que la gente traía, había ya más que suficiente. Entonces, Moisés le pide a las personas que pongan fin a los donativos. Sí, pero lo interesante ahí no es que hubiera más que suficiente, que es una enseñanza. No, lo interesante es que quienes informaron. Dice acá, entonces, los maestros. Acá, claro, esto es muy interesante porque al cabo de unos días, ¿no? ¿Quiénes? Al cabo de unos días. Dice los artesanos. Los maestros artesanos. ¿Qué hicieron? Informaron a Moisés que había más que suficiente. Entonces, ahí fue donde Moisés instó al pueblo a poner fin a los donativos. Pero no fue porque Moisés lo vio o porque el pueblo lo vio. Es porque los ministros, Bezaleel y Aholiab, y los artesanos, los siervos, informaron a Moisés que ya había más que suficiente. De que la generosidad de la gente no tenía límites. Entonces, ¿qué enseñanza saco yo de acá? Que los artesanos eran muy honestos y se rehusaron a tomar más de lo que necesitaban. Moisés, por su parte, a diferencia de los gobernantes típicos, no estaba interesado en vanagloriarse mediante la acumulación de grandes fortunas que tuviesen a su disposición. Todos ellos, estos líderes, eran hombres de integridad, que no se permitían vivir a costa del pueblo y no se permitían enriquecerse
con lo que había sido ofrecido al Señor. Tremendo, ¿Eh? tremendo. El pueblo necesitó un freno para moderar sus donaciones, pero ese freno lo pusieron los siervos, los líderes, que no tenían Ambición. ningún interés en enriquecerse a costa del pueblo. Y ambición Muy de- interesante. Bien, sí, usted dirá. El gran secreto es que aquellos que han recibido los dones necesarios para multiplicar y edificar la iglesia del Señor, hagan como hicieron ellos, todas las cosas que ha mandado Yahweh. Y esto va a ser una demostración de ser sabio de corazón, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del Señor. Qué interesante que de los versículos 8 al 13, Seguimos en el 36. 8 al 13, ¿Sí? nos muestra que el primer trabajo Ujú. que hicieron fue levantar la casa, hecha no de madera, hecha no de piedra, sino de cortinas bordadas y unidas entre sí. Entre sí. Lo primero que se levantó fue la casa. Fíjate, discúlpame, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés en el monte para la construcción, dijimos que empieza de adentro hacia afuera, porque arranca primero las instrucciones, Dios se las da con respecto al arca del testimonio, y de allí va con todos los elementos hacia afuera y termina con las cortinas. Decíamos que, por eso, ¿no? Dios siempre pide una transformación de adentro hacia afuera. Ahora acá, cuando se erige el tabernáculo, se comienza desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque esta estructura iba a cobijar, iba a darle resguardo y seguridad a las cosas más importantes que estaban adentro. ¿Por qué? Porque la cortina exterior representa la congregación de Dios. Y representa el hecho de que sean tantas cortinas unidas entre sí para contener adentro todo el servicio, no solamente el servicio, para contener adentro la redención, más el servicio, más la adoración. La redención, más el servicio, más la adoración, es la congregación de Dios y la forma en que debe estar la congregación, como estas cortinas todas unidas entre sí. Para que realmente esas cortinas unidas entre sí representen la morada de Dios entre los hombres. Lo que representaba el tabernáculo. Claro. Y el arca de Dios no estaba alojada entre piedras ni cosas extraordinarias, estaba alojada entre cortinas. Y las cortinas, ¿por qué Dios habrá hecho que estuvieran bordadas? Las cortinas estaban bordadas porque era un adorno. El bordado es un adorno. Entonces la iglesia está adornada con los dones y la gracia del Espíritu Santo. Con los dones y la gracia. Es el adorno de la iglesia. Una iglesia sin dones, sin espíritu no tiene adorno, no tiene gracia. Se transforma en fría, en vacía y en legalista. Bien. Y esas cortinas, unidas entre sí, tenían una puerta. La congregación, las cortinas representando a la congregación, tenían una sola puerta. Una sola puerta. No se puede entrar por cualquier lado. No se puede saltar por arriba de las cortinas. No. Hay que entrar por la única puerta que tiene el tabernáculo. Una puerta que está siempre abierta. Jesús lo dijo en Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida mora en su congregación. En nosotros, en primer lugar, que somos piedras vivas, que formamos ese templo para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, si usted mira del 14 al 32, va a ver que el resguardo y la protección de que disfruta el pueblo de Dios hoy, la congregación, la iglesia, está simbolizado por las cortinas de pelo de
cabras extendidas por encima. Siempre lo que está encima, la jupá, Claro. representa la cobertura, la protección de Dios. Dios ha provisto para su pueblo un refugio, una cobertura, un escondedero. Es muy interesante eso, porque Isaías 4:6 dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Por más fuerte que sea la tempestad allá afuera, y la lluvia y el granizo y todo lo que ustedes quieran, el agua no entra, y toda esa inclemencia del tiempo no entra para los que habitan en la casa de Dios. Entonces, es muy interesante eso. Después tienen, como andamos, 9 minutos más. ¿Tenés algo acá para este capítulo para terminarlo? No, sigue detallando, ¿no? En este capítulo 36 todas y cada uno de los elementos. Habla en un momento del velo, ¿no? El velo que dice que era de lino blanco, sobre el cual se entretejían estos hilos que vimos hace un rato que las mujeres preparaban, azul, púrpura y escarlata, y formaban el dibujo de querubines. Y sabemos que este velo, recuerden el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una puerta para el sacerdote, para que él pudiera entrar una vez al año, en el sumo sacerdote, en el día de la expiación o día de Yom Kippur, pero también ese velo funcionaba como barrera para cualquier otro. No podía pasar ese velo. También el velo era un testigo de la separación que había entre el hombre y Dios. Por eso, cuando Yahshua muere, ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo para mostrar que el acceso a Dios ahora lo podemos tener a través de Yahshua. A través del sumo sacerdote, ¿no? Del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Melquisedec, que es Jesucristo, ya no el sumo sacerdote arónico, sino este nuevo sumo sacerdocio. Y la verdad es que, ¿quiere que le diga algo no agradable? Mediante la muerte del Mesías, Yahshua, cuya consecuencia fue la rotura del velo, quedó a la vista que el arca del pacto no estaba en el lugar santísimo del templo. No estaba. Y a la vez quedó abierto el camino hacia Dios en el tabernáculo del cielo. O sea, no es que nos abrió, se rompió el velo para que entráramos a ese lugar santísimo, porque ese lugar santísimo fue destruido en el año 70 por el general romano Tito. Nos mostró que ese lugar santísimo no contenía la presencia de Dios, que era una religión montada por tradiciones, pero que ahí no estaba la presencia de Dios. Por eso no estamos hablando del sumo sacerdote arónico que nos hubiera llevado al lugar santísimo del templo. Estamos hablando del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que nos lleva al lugar santísimo del cielo, el verdadero tabernáculo donde Dios mora en el cielo. Entiéndase eso. Entonces, ese camino, no fue abierto el camino hacia el lugar santísimo del templo, fue abierto el camino hacia el lugar santísimo en el tabernáculo del cielo a través de Jesucristo. Para todos los hombres que hubieran pasado por el sacrificio de Cristo en la cruz, la santificación a través de la palabra, y estuvieran ejerciendo el ministerio sacerdotal en el lugar santo, recién luego de haber pasado por el proceso de elevar a Dios oraciones, intercesión y adoración en el altar del incienso, recién en Jesús podemos entrar a ese lugar santísimo en el cielo. Acuérdense, en el cielo. Porque este sumo sacerdote no es arónico. Este sumo sacerdote es según el orden de Melquisedec, y hoy rey está de justicia. ejerciendo esa función. Y hoy está ejerciendo esa función. Hay Hebreos 10,
Hebreos 10, del 19 al 22, nos aclara esto, justamente es parte de lo que involucra la porción de esta semana en el libro de Hebreos, y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acá lo tenemos, por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tremendo, ¿no? Figura clarísima de Yahshua. El camino de acceso a Dios está abierto. El cielo, acceso ahí, en el tabernáculo del cielo. El camino de acceso a Dios está abierto. Pero para ello fue necesario el sacrificio de Cristo para que entremos solamente si estamos en unidad con Él. Solamente si estamos en unidad con Él. No se trata de entrar a un lugar físico ahí en Jerusalén. Se trata de entrar a la presencia de Dios en el cielo. Si estudiamos esto, si profundizamos en este tema, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. Porque generalmente se relaciona con el templo ahí en Jerusalén, que estaba enfrente del Monte de los Olivos, donde estaba siendo crucificado Jesús en el Monte de la Calavera, mirando la puerta oriental, ¿no? La puerta del templo y viendo ahí adentro como el velo del templo se rasga y ahora está el acceso a ese lugar. No es ese lugar, no es a ese templo. Es al tabernáculo del cielo donde Dios está y donde entramos al lugar santísimo, a su presencia, si estamos en Cristo. Porque el sumo sacerdote es el único que puede entrar al lugar santísimo, a la presencia. No nosotros, Él. Y si nosotros estamos en Él, podemos entrar en Él. Esto, estúdielo, por favor, profundicen. Hay varios estudios que pueden salir de la para allá de hoy, de la porción de hoy. Este es uno de ellos. Estúdielo, porque de estas cosas hay mucha confusión. Hay mucha confusión con las cosas que hemos hablado hoy, empezando por el día de reposo. No hay pelea más grande dentro de la iglesia cristiana que el día de reposo. Que si fue el sábado, que si fue el domingo, y que esto y que lo otro, que el día del Señor es cuando Él resucitó, que fue un domingo. Mentira, no fue un domingo, fue a la caída del sol del sábado, cuando comenzaba el primer día de la semana, porque Él fue primicia de los que resucitaron, el día de primicias, primer día de la semana. Tengan en cuenta esto, estudien estas cosas, porque es importante entender, tener discernimiento, escudriñar las Escrituras, para ver si las cosas que nos enseñan son así. Para ver inclusive si las cosas que nosotros enseñamos son así o no son así. Porque si lo que nosotros enseñamos no coincide con las Escrituras, lo que nosotros enseñamos está mal. Solamente la verdad es la palabra escrita de Dios. Y yo te agrego el resto del capítulo 37 y la primera parte del 38 hasta el versículo 20 sigue relatando todos los elementos, ¿no? Cómo se hizo el arca del testimonio, el propiciatorio con los ángeles encima, la mesa de los panes, la menorá. Y termina el 37 diciendo, hizo la fuente de bronce, es decir, el lavacro, y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Vuelve a hablar de la contribución que las mujeres hicieron. Y creo que podríamos cerrar con el versículo de Isaías 54, del 2 al 3. Me encanta porque en el capítulo 38 se detalla la construcción del altar de bronce y el lavacro, luego la disposición del atrio y finalmente el recuento de los materiales de oro, plata y bronce que se emplearon en la construcción del tabernáculo y también su mobiliario. Y Ada dice que el profeta Isaías habló de que el sitio de la tienda se extendiera.
Si decimos que la tienda Es el es lugar de la reunión, congregación, Ujú. las cortinas, la congregación, la tienda, Isaías está hablando de que el sitio de la tienda se extendiera y sus cuerdas sean alargadas para hacer sitio para que ingresen los gentiles. Uepa, estamos terminando fuerte, yo les avisé, esta es una para allá complicada, para algunos, para otros como nosotros es una gran bendición. Pero la verdad, el sitio de la tienda se extienda, sus cuerdas alargadas, ¿para qué? Para hacer sitio, para que haya espacio, para que entren los gentiles. A ver, Ada, vos me decías, ¿cuáles son los versículos? Isaías 54, versículos 2 y 3, y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Muy bien, por hoy Tremendo. es suficiente. ¿Cuántas cosas les queda para meditar, no? ¿Cuántas cosas para meditar? Yo diría que más que meditar, para seguir profundizando, seguir escudriñando las Escrituras. Es un ejercicio que yo les propongo. Es un ejercicio que yo hago habitualmente y que Ada hace también. Cuando viene algo, un pensamiento en nuestro corazón, un tema, y el Espíritu nos inquieta el corazón, empezamos a indagar. Y a escudriñar las Escrituras, y a estudiar, y buscar el significado de las palabras en el diccionario, buscar material, buscar otros libros de la biblioteca, libros de estudio, ¿no? Libros de estudio. Y a profundizar, y a relacionar otros versículos, y más versículos, y más versículos, y a veces, yo les confieso, a veces son 40, 50 páginas, y no puedo dejar, porque si dejo, todas las cosas que me van viniendo a la mente y al corazón de la santa palabra de Dios, las perdería, así que continuamos y continuamos. Ese es el desafío que les dejamos hoy. Propóngase estudiar temas. Propóngase estudiar temas. Acá han surgido varios temas muy importantes. Propóngase hacer como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día a ver si estas cosas eran así. Dios los bendiga en este día. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los
los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.